La historia de amigas a rivales entre María Celeste Arrarás y Mirka de Llanos. Gracias, Mari, por tantos años de amistad, de tantas cosas que hablábamos de tras bastidor. Las míticas presentadoras de la televisión hispana en los Estados Unidos. Bueno, pues déjenme contarles que las dos presentadoras iniciaron en Primer Impacto en el año 94, justamente cuando inició el proyecto, convirtiéndose así en las primeras dos mujeres presentadoras de un programa de noticias en los Estados Unidos. Y aquello, amigos, fue prácticamente una revolución en la pantalla. Es todo por hoy. Pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao. Fue entonces que ocurrieron varios hechos importantes, como por ejemplo la muerte de Selena Quintanilla en marzo de 1995. También se empezó a hablar mucho sobre el tema del chupacabras, un fenómeno que en aquel momento ocupaba titulares y despertaba la curiosidad de miles de personas. ¿Qué tal? Les habla María Celeste Arrarás. Bienvenidos a Primer Impacto. La comunidad hispana está impactada por el trágico asesinato de Selena, la cantante mexicoamericana. Era otro formato, otra manera de presentar la información, y rápidamente empezó a ganarse el gusto del público. Los habitantes de una pequeña población al sur de Guatemala están aterrorizados después de descubrir lo que podría ser la primera víctima humana en ese país del chupacabras. Primer Impacto se destacaba por dar noticias tanto de farándula como noticias sensacionalistas, poniendo así el inicio a un nuevo estilo de periodismo en los Estados Unidos, un estilo más directo, más impactante y, por qué no decirlo, más cercano a la gente. Parece ser que el espionaje telefónico está a la orden del día. Primero se confirmó que estaba sucediendo en México y ahora es en Honduras. Su mayor competencia para entonces era el noticiero de Enrique Gratas. Ocurrió así, y ahí fue donde comenzó una verdadera batalla por la audiencia, porque cada emisión buscaba tener la nota más fuerte, la historia más comentada y el reportaje que dejara a todo el mundo hablando. Y así fue como comenzó todo. Una historia que, con el paso del tiempo, pasaría de la amistad profesional a una rivalidad que marcaría época en la televisión hispana. Mirka de Llanos y María Celeste Arrarás no se conocían desde antes, por lo que el programa empezó a ser su primera forma de comunicación entre ellas. Pasa tan rápido, ¿verdad? En ese momento sabíamos que estábamos haciendo algo positivo para la comunidad. Poco a poco comenzaron a trabar una gran amistad y las dos gozaban de la confianza de Univisión. No compres cariño, no mendigues ternura, no mendigues amor. Sencillamente o que te amen o que te dejen. Pero como siempre sucede en este tipo de programas, siempre hay rivalidad o competencia profesional, dirían algunos. Bueno, y ahora pasamos con Cecilia Ramírez Harris, que tiene hoy una importante advertencia para todos los padres. Pues este era el caso entre María Celeste y Mirka de Llanos, que siempre estaban peleando por ocupar un lugar dentro de la empresa. Había problemas, sí, pero no tan serios. Eran de esos problemas que se viven en cualquier empresa, que por qué a una le daban mejores vestuarios, que por qué a otra le arreglaban más, que por qué a otra la peinaban más bonito. Cosas por el estilo, nada más. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Pequeños roces, pequeños comentarios, esas cositas que con el tiempo van encendiendo la mecha, aunque en aquel momento parecieran simples detalles de camerino. Primer Impacto fue la primera revista informativo noticiosa que apostó por la belleza, la fuerza y el talento de las mujeres en la década de los 90. También Mirka de Llanos, según cuentan la gente que trabajó con ella, no le molestaba el hecho de estar en Primer Impacto y únicamente dedicarse a leer el teleprompter, porque esas eran de las cosas que hacían. Simplemente aportar su imagen, su facilidad de palabra y leer el teleprompter. Y eso para Mirka estaba bien. Pero para María Celeste, eso no era de su agrado. Ella quería tener más participación en el programa, ya que se consideraba que, al ser periodista, también podía agregar casos al programa, casos más serios. Sin embargo, el programa no se convencía, porque querían seguir con las noticias de farándula y casos sensacionalistas. Y aquello empezó a afectar a María Celeste, quien consideraba que el noticiero no era exactamente lo que ella buscaba como profesional. ¿Fiel en qué forma? Fiel de que yo no le iba a revelar la verdad. Así que, mientras una se sentía cómoda con el formato del programa, la otra comenzaba a sentir que podía dar mucho más. El trauma del secuestro de su hermano lo dejó paranoico y llegó a pensar en un momento dado que el fotógrafo, pues, a lo mejor lo iba a asaltar. Y ahí, amigos, empezaba a formarse una pequeña grieta que con el tiempo terminaría creciendo mucho más. Siempre sabíamos que realmente las historias que poníamos al aire era para traer una solución a esa historia. Según ha relatado Mirka de Llanos, el programa se empezó a fijar mucho en la imagen de ellas, ya que incluso les exigían usar minifalda o vestidos cortos. E incluso llegaron a quitarles la mesa que tenían enfrente, para que así la audiencia pudiera darse un verdadero taco de ojo. Eso de mostrar las piernas, de que nos quitaron el buró del frente, era como que un... revolucionario.
Eso molestó mucho a Mirka de Llanos, porque consideró que no se estaban basando en su figura como periodista, sino más bien en una imagen que la producción quería proyectar para atraer al público. Y claro, aquello abrió un debate interesante dentro del mundo de la televisión. Si lo que importaba era el contenido periodístico o simplemente el espectáculo frente a la cámara. Las dos cosas. María Celeste buscó una oportunidad en el noticiero Telemundo para tener su propio programa en aquella cadena, lo cual consiguió. Y una de las condiciones que puso fue que ella tuviera participación en el tipo de noticias que se iban a manejar, pues quería manejar noticias serias y reportajes más periodísticos, y no únicamente basarse en noticias de farándula y datos sensacionalistas, como el chupacabras, etcétera, etcétera. Habían cosas que se podían hablar y cosas que no se podían hablar. Yo quería tener inherencia dentro de lo que era la parte editorial del programa, y yo no quería que mi pasión se apagara al ver que yo podía ver ese producto mejorado y no tenía cómo ayudar a que sucediera. Cuando María Celeste consiguió el contrato en Telemundo que estaba buscando, salió de Univisión y dejó a Mirka de Llanos trabajando en Primer Impacto. Pero Mirka tampoco tardaría mucho en salir de dicho programa, porque sucedió algo que nadie se esperaba. Según se cuenta, Luis Miguel, el cantante, pidió ser entrevistado por Mirka de Llanos, quien en aquel entonces era considerada una de las presentadoras más bellas que existían en la televisión hispana. Te conquistó a él y a ti, asumo. O sea, tú no... Obvio, porque yo no conquisté a nadie. Y así fue. Mirka lo fue a entrevistar. Pero lo que empezó como una simple entrevista terminó dando mucho de qué hablar, porque durante ese encuentro surgió una química evidente entre ellos. Y lo que parecía una charla más frente a las cámaras terminó convirtiéndose en algo más personal. Poco tiempo después, Luis Miguel empezó una relación con la presentadora de televisión, y aquello, amigos, desató un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo y también dentro de los pasillos de la televisión hispana. Porque cuando una presentadora de noticias comienza un romance con uno de los artistas más famosos del momento, la noticia deja de estar frente a la cámara y pasa a ser ella misma. Por lo tanto, nos complementamos, pero La relación entre Mirka de Llanos y Luis Miguel fue muy mediática. Todos los noticieros empezaron a hablar de eso, incluyendo Al Rojo Vivo, quienes sacaron notas alrededor del noviazgo de Mirka de Llanos y Luis Miguel. y realmente a mí me dolió porque Univisión no respetó que yo no quería que ella saliera hablando. Una de las notas que más molestó a Mirka de Llanos fue que, cuando pasó lo del noviazgo con Luis Miguel, Mirka de Llanos renunció al programa, y muchos asumieron que su renuncia era debido precisamente a su relación con el cantante, ya que quería dedicarle tiempo al romance. Al parecer todo iba bien, todo en popa, e incluso su hija Alexa salió en la televisión diciendo que su mamá se casaría con Luis Miguel. Yo nunca le había dicho nada así a ella, lo que pasa es que ella salía con nosotros, lo conocía, etcétera. Es una niña que en ese momento con las cámaras se deslumbró y dijo algo que ella sabía que iba a tener algún tipo de reacción. No, ese es un clásico de la televisión hispana en los Estados Unidos. Yo hice así todo. Yo quería que me tragara tierra. Eso salió por todos los noticieros, y por supuesto que aquello molestó a Luis Miguel, ya que estaban dando cosas que quizás él nunca había dicho, pero que a lo mejor Mirka podría haber platicado con su hija Alexa. Después de esto, en posteriores entrevistas, Mirka dijo que Univisión no la había respetado, porque habían puesto parte de la entrevista que le hicieron que ella no quería que saliera al aire. Consideró aquello como una traición, y no solo eso. También consideró una traición de parte de María Celeste, quien era su amiga y que había dado esa noticia. Y no solamente eso, sino que en su noticiero María Celeste habría dicho que la salida de Mirka de Llanos se debía a su romance con Luis Miguel, cosa que Mirka desmintió y dijo que no tenía nada que ver su romance con su salida de Primer Impacto. Siendo esta, amigos, la primera desavenencia seria entre las dos amigas, una grieta que con el tiempo terminaría convirtiéndose en una rivalidad mucho más comentada dentro de la televisión hispana. Durante el tiempo de su relación con Luis Miguel, los paparazzis persiguieron a Mirka de Llanos por todos lados, en Italia, en España, en México. Prácticamente en cualquier lugar donde Mirka aparecía con Luis Miguel, ahí estaban los paparazzis tomándoles fotos y siguiéndolos paso a paso. El romance se convirtió en un espectáculo mediático, porque no era cualquier pareja, era el cantante más famoso del momento y una de las presentadoras más conocidas de la televisión hispana. Incluso después de esto, también salió la nota de que Luis Miguel le había sido infiel a Mirka de Llanos con otra modelo, y esa información también empezó a circular en los noticieros y programas de espectáculos.
Todo esto fue aumentando la presión mediática alrededor de la pareja, hasta que finalmente llegó el final de la relación, que había durado alrededor de 3 años. Posteriormente, después de su relación con Luis Miguel, Mirka de Llanos entabló una relación con una persona joven, con la cual se casó de manera intempestiva, no dando tiempo así a conocerse realmente como era. Por lo mismo, el matrimonio terminó convirtiéndose en un escándalo total. Y por supuesto que María Celeste estuvo dando nota de todo lo que sucedía en ese matrimonio, ya que Mirka de Llanos llegó incluso a llamar al 911 para reportar que su esposo había sido violento con ella. Todas esas llamadas y todo ese escándalo terminaron saliendo en Al Rojo Vivo, convirtiendo nuevamente la vida personal de Mirka en tema de noticia. La mamá de Mirka y mi mamá llegaron a tener una gran amistad. Creo que cuando nos casamos... Por su parte, María Celeste decía que únicamente cumplía con su trabajo, que ella no podía dejar de reportar las cosas que estaban sucediendo con Mirka de Llanos, porque al final eran hechos que ya estaban circulando públicamente. Otro de los problemas que tuvieron ocurrió cuando Mirka de Llanos fue juez de Miss Universo. Al parecer, Mirka votó por la representante de Estados Unidos, y eso molestó a María Celeste, quien comentó que Mirka debió haber votado por la representante de Venezuela porque, según su opinión, era la más bonita y la que merecía ganar. Por supuesto, Mirka no se quedó callada y contestó que las reglas de Miss Universo eran otras y que ella tenía que votar siguiendo los criterios del certamen. Pero María Celeste volvió a comentar que aquel Miss Universo había estado mal porque, según ella, habían elegido a una candidata que no merecía ser la ganadora. Y así, entre noticias, comentarios y reportajes, la rivalidad entre las dos presentadoras siguió creciendo, alimentada por los medios, por las opiniones públicas y también por esas pequeñas heridas que nunca terminaban de cerrarse. Aún después de tantas desavenencias, la amistad continuaba, porque María Celeste la invitó a trabajar con ella en el programa Al Rojo Vivo, lo cual coincidió con la despedida de ella misma del programa. ¡Wow! No están viendo visiones, no están viendo visiones. Las chicas de Impacto están hoy Al Rojo Vivo, ¿verdad? Según se cuenta, la despedida de María Celeste de Al Rojo Vivo ocurrió mientras Mirka de Llanos estaba trabajando con ella, por lo que mucha gente empezó a asumir que había sido traicionada por la propia Mirka y que ella se quedaría como la presentadora, ya que habían corrido a María Celeste. Pero eso fue desmentido por Mirka, quien explicó que a ella también se le vencía el contrato. Posteriormente, después de todo esto, pasó a formar parte del programa La Mesa Caliente. En el programa La Mesa Caliente también se notaron otras desavenencias entre María Celeste y Mirka de Llanos, y fueron sus diferencias políticas. Al parecer, Mirka de Llanos es partidaria del presidente Donald Trump y por su parte María Celeste es detractora del presidente. Es decir, había una diferencia política en cuanto a sus creencias y en cuanto a sus simpatías, ya que Mirka de Llanos apoya el movimiento MAGA y María Celeste es todo lo contrario. Y por supuesto, a través de los años él ha tratado de desacreditar a la prensa para evitar que Se podría decir que, a la fecha, ya no se puede considerar una amistad entre ellas, ya que están totalmente divididas en cuanto a sus pensamientos políticos. Por su parte, María Celeste ahora tiene su programa de YouTube, desde donde critica las posturas presidenciales. Y Mirka de Llanos ha ido por varios programas diciendo que ella fue despedida de La Mesa Caliente debido a que es trumpista, aunque ella lo ha negado. Sin embargo, muchos de sus compañeros han dicho que en realidad sí lo es. Así que, lo que comenzó como una amistad dentro de un estudio de televisión, terminó convirtiéndose, con el paso de los años, en una rivalidad marcada por diferencias profesionales, personales y hasta políticas, demostrando que en el mundo de la televisión, las alianzas pueden cambiar tan rápido como cambian las noticias. Y bueno, en la actualidad las dos comparten el hecho de que están trabajando como periodistas independientes y al parecer ya no existe una amistad entre ellas. Y es increíble cómo, después de haber sido grandes amigas, ahora estén tan divididas, tanto por diferencias políticas como por diferencias de pensamiento. Por su parte, Mirka de Llanos, aunque mucha gente piensa que nació en Cuba o en Miami, en realidad nació en la ciudad de Filadelfia, en el año 1962. Pero su familia después se mudó a Miami, porque ahí fue donde finalmente se graduó como periodista. Sus inicios en Primer Impacto fueron en el año 1992 y desde entonces siempre se ha distinguido por tener una voz calmada y una imagen elegante, cualidades que la convirtieron en una de las figuras más reconocibles de la televisión hispana. A lo largo de su carrera ha recibido muchos premios, entre ellos el Emmy, que son galardones importantes en la televisión estadounidense. Además, ha sido reconocida por diversas revistas y medios hispanos como una de las comunicadoras más influyentes de su generación.
Su salida de Primer Impacto ocurrió en el año 2004, después de una década siendo una de sus figuras principales. En cuanto a su vida personal, se casó por primera vez con Alejandro Loynaz en el año 1991 y se divorció en el año 1998. De esa relación nació su hija Alexa de Llanos, quien años después se volvió influencer en las redes sociales. Fue en el año 1999 cuando ella conoció a Luis Miguel, cuando lo fue a entrevistar en Madrid, y a partir de entonces empezaron a salir. La relación se volvió muy famosa y durante mucho tiempo fueron una de las parejas más comentadas del espectáculo latino, hasta que finalmente terminaron en el año 2005. La ruptura fue bastante discreta y Mirka nunca habló demasiados detalles sobre lo que ocurrió. Posteriormente, en el año 2008, Mirka se casó con Ulises Daniel Alonso. Ese matrimonio, como les venía diciendo, fue bastante polémico, porque Ulises fue arrestado por violencia doméstica tras una discusión en su casa. El caso fue bastante mediático, porque incluso se difundió la llamada que Mirka hizo al 911. Poco tiempo después solicitaron el divorcio, y ese episodio terminó marcando profundamente la vida de Mirka de Llanos, convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles y comentados de su historia personal. Después de aquellos años turbulentos, Mirka cambió mucho su enfoque de vida, se volvió cristiana y empezó a enfocarse en los mensajes de crecimiento personal y la motivación. Ha sacado libros y ha dado conferencias compartiendo experiencias sobre superación y fe. Durante los años 90 y 2000, Mirka se mantuvo como una de las presentadoras mejor pagadas de Univisión, algo que en ese momento era raro para las presentadoras femeninas. Su presencia en pantalla, su estilo elegante y su facilidad para comunicar la convirtieron en una figura muy valorada dentro de la televisión hispana. Su salida de la mesa caliente también marcó bastante polémica, ya que se debió a diversos comentarios que hizo, sobre todo sobre México. Uno de los momentos más fuertes ocurrió durante un programa en el que se hablaba de la relación entre el gobierno mexicano y los cárteles. En plena discusión política, Mirka de Llanos mencionó señalamientos que vinculaban al gobierno con el narco y sugirió que parte de la población mexicana respaldaba esa postura. Sus palabras generaron una fuerte reacción del público y en redes sociales fue acusada de difundir estereotipos y de hablar sin pruebas suficientes. La polémica llegó a tal punto que muchas personas pidieron que a Mirka no se le permitiera entrar a México. Ante la presión mediática, la periodista publicó una disculpa pública, diciendo que sus comentarios se basaban en información pública previamente mencionada por otros medios y que amaba al pueblo de México. Sin embargo, la disculpa no calmó del todo las críticas, y el tema siguió generando conversación durante mucho tiempo, demostrando que en el mundo de la televisión y la política, una sola frase puede convertirse en un escándalo de grandes dimensiones. Y otro punto que generó bastantes rumores fueron los desacuerdos al aire con otras presentadoras del programa, ya que incluso llegó a llamar a una de las presentadoras machista. Y es que el programa funciona como una mesa donde cada presentadora da su opinión, lo que provocó en muchas ocasiones encontronazos fuertes entre Mirka y sus compañeras, especialmente cuando se trataban temas políticos y sociales. En algunos segmentos, el público percibió diferencias, como ocurrió con las presentadoras Giselle Blondet o Verónica Bastos, quienes no compartían sus posturas en ciertos debates. Y aquello fue interpretado por muchas personas como fricciones reales dentro del elenco, porque las discusiones ya no parecían simples intercambios de ideas, sino choques bastante marcados de opinión. En muchas ocasiones, como les venía diciendo, Mirka expresó su postura sobre temas de la política estadounidense, el gobierno de Estados Unidos y la relación entre los países de América Latina, lo cual generó debates intensos por parte de algunos espectadores. Y es que muchos consideraban que el programa era únicamente de entretenimiento y que no tenía que utilizarse como una plataforma para una opinión política tan fuerte. Así que las discusiones no solo se quedaron dentro del panel, sino que también pasaron a la audiencia, donde el público empezó a dividirse entre quienes apoyaban sus comentarios y quienes pensaban que estaba llevando el programa demasiado lejos en el terreno político. Aunque su salida del programa no fue tan sorpresiva, sí causó un poco de impacto, porque el momento llegó cuando se anunció que Mirka de Llanos ya no formaría parte del programa La Mesa Caliente, y la noticia se dio incluso poco antes de grabar el programa ese mismo día. La cadena no explicó públicamente las razones exactas de su salida, lo que provocó muchas especulaciones. Muchos señalan que su salida se debió a los comentarios que hizo sobre México y también a las tensiones que se habían estado notando dentro del programa. Ahora, en mi opinión, yo creo que como independiente es donde realmente puedes mostrar tu verdadero valor, porque no tienes un productor que te va diciendo qué cosas hacer, sino que simplemente eres tú quien busca la noticia y quien sabe dar lo mejor de sí para toda tu audiencia.
Entonces, ahora veremos de qué cuero está hecha Mirka de Llanos y si realmente es una verdadera periodista o simplemente, como decía por ahí el periodista Pablo Pádula, Mirka de Llanos es una actriz más que periodista porque únicamente sabe leer el teleprompter. Por su parte, María Celeste Arrarás es 5 años mayor que Mirka de Llanos, ya que nació el 27 de septiembre de 1960 en Mayagüez, Puerto Rico. Ella es parte de una familia que se dedicó a la educación, lo que influyó en su interés por el conocimiento y la comunicación desde muy joven. Y es que no solamente se ha interesado por el periodismo, sino que también ha sido deportista, e incluso llegó a ganar campeonatos regionales y del Caribe como nadadora. Siendo muy joven, se mudó a los Estados Unidos para estudiar comunicación en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, en donde se graduó con honores. Su carrera empezó en el año 1986, siendo reportera del Canal 24 de Puerto Rico. En ese programa tuvo la oportunidad de cubrir eventos internacionales importantes, incluso dando reportajes desde Europa con acontecimientos históricos como el final de la Unión Soviética. Ese tipo de coberturas le hizo ganar reconocimiento temprano como una periodista seria y preparada. En el año 1987, Univisión la contrató como presentadora del noticiero local en Nueva York. Su talento llamó rápidamente la atención dentro de la empresa y en poco tiempo fue ascendida a jefa de oficina en Los Ángeles, además de convertirse en presentadora del noticiero de fin de semana y corresponsal en coberturas internacionales importantes. Desde esos primeros años ya empezaba a consolidarse como una de las periodistas más prometedoras dentro de la televisión hispana, destacando por su preparación, su presencia frente a las cámaras y su estilo directo para informar. En 1994, cuando pasó a formar parte del programa Primer Impacto, se mezclaron noticias duras con noticias impactantes y temas del espectáculo. El éxito fue tan grande que rápidamente se volvió uno de los programas más vistos de Univisión. Además, ella, junto a Mirka, se volvieron presentadoras muy populares y aparecían constantemente en revistas y reportajes del entretenimiento debido a su fama. A inicios de los 2000, se convirtió en la conductora del programa Al Rojo Vivo, y con este programa se consolidó como una figura sólida del periodismo, siendo una de las comunicadoras más influyentes del mundo hispano. Durante ese periodo, ganó 3 premios Emmy por coberturas periodísticas importantes. Su controversia más grande llegó con el libro El secreto de Selena, el libro en el que investigó los hechos detrás del asesinato de la cantante Selena Quintanilla y que causó un gran impacto por sus revelaciones, ya que dio detalles poco conocidos sobre el caso, como por ejemplo, que supuestamente la cantante tenía un amante doctor, entre otras cosas. El libro fue muy popular e incluso se convirtió en una serie de televisión, pero también le trajo bastantes dolores de cabeza, ya que llegó a ser descalificada e insultada por el padre de Selena, Abraham Quintanilla, quien la tachó de ser una sanguijuela por lucrar con la memoria de su hija fallecida. María Celeste dijo que le sorprendían las palabras del señor Quintanilla, porque en su momento, cuando ella lo entrevistó, él la calificó como la mejor periodista hispana, y ahora que hacía el libro donde hablaba cosas de su hija, la definía como una persona que ni siquiera llegaba a ser periodista. Su vida personal no ha sido tan exitosa como su vida laboral, ya que estuvo casada con el empresario Manny Arvezu, con quien tuvo 3 hijos antes de divorciarse, y enfrentó momentos difíciles, ya que, según contó ella misma, él la había dejado por otra mujer, y debido a que ella ganaba más dinero que su esposo, a ella le tocó pasar pensión a este caballero. Después de esto volvió a tener una relación de pareja con Raúl Quintero, quien falleció de un infarto fulminante, una noticia que ella misma compartió públicamente. Aquella pérdida generó gran conmoción entre sus seguidores, porque muchos sabían lo importante que era esa relación para ella. En años recientes ha colaborado con CNN en español y ha regresado a la televisión con nuevos programas de entrevistas centrados en historias de superación y vida personal, mostrando una faceta más reflexiva dentro de su carrera. Pues bien amigos, hasta aquí los dejamos con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Esperamos que el video haya sido de su agrado, y si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir creando más y mejor contenido. Y como siempre decimos por aquí, nos vemos en una próxima ocasión con más historias, más análisis y mucho más de lo que pasa detrás de las cámaras de la televisión hispana.